Ya dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Quiero abrirte los ojos. Mírame. Mírame. Porque todos ustedes son los buenos y yo soy el único malo. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y no solo de sus enemigos, de los suyos propios. Los Acero Quintanilla son asesinos. Mi amor, chiquito. Véngase, mijo. Hijo, despierte. Perdón. Ya todo acabó. ¡Quieto! Para que los malos ¡Suéltate! se taparon, ¿no? ¡Quítate la mano! ¡Suelta la pistola! ¡Suéltala! ¡Estás detenido, imbécil! ¡Vicenta! Tú eres Vicenta, llévate a tu hijo. Tú eres Vete. un héroe, mi amor. ¿Qué pasó, Héctor? ¿Quién se está riendo ahora, cabrón? ¡No, cállate! Ella no nos hubiera dejado aquí solitos. Sí, pues es que a mí no me contesta. Y obviamente no los dejaría solitos, ¿cómo creen? Dijo algo en especial cuando vino a traerlos. Sé que estás vivo. Estoy esperando el momento en que te mate. Porque eso es lo que va a pasar. Y el día que mueras, vamos a hacer una fiesta. Porque una muerte como la tuya no se llora, se celebra. ¡Esto es! ¡Mírate! ¿Cómo sacas los dientes? Muy bien. Y así son los Acero Quintanilla. Oyen venir la tormenta, pero son incapaces de hincarse. Todavía tengo planes para ti. Vas a seguir siendo la mensa útil que siempre fuiste. Y vas a hacer todo lo que yo te diga. ¿Qué quieres? Desgraciado. ¿Quieres información? ¿Quieres saber mi dirección? La de Vicenta. Mátame porque no te la pienso decir. No tienes ni idea de cuántos presidentes, gobernantes y alcaldes me han declarado la guerra nomás para convencer a sus votantes y luego en la noche nos tomamos las tequilitas juntos. No. Héctor Ruiz les dijo dónde estaba mi cantón. Les soltó toda la sombra. Métanle prisa al asunto. Va, todo bien, patrón, ya estamos en eso. Sí. Listo. Está bueno, esperen mi señal. Tengo una cosa de la que ocuparme. ¿Qué te pasa? ¿Por qué las tiras? ¿Sabes cuánto cuestan esas madres? Bajándole al tonito, mijo. ¿A usted dolió o qué? No, a mí no me dolió. Nada más quiero ver que el patrón les vea un rayoncito y vas a ver cómo te va a ir. No creo que el Teca me haga problemas por esto, tonto. Tiene que estar organizando cosas más importantes, animal. Lo que le tengas que decir al patrón, díceselo en su cara, miedoso. Yo no sabía que el Teca Martínez, el capo de capos, necesitaba un perrito faldero que lo cuidara. Y yo no sabía que te faltaban bueno. Díselo en su cara. No te atreves a mirarlo, Es esa miradita igual que el nieto del patrón.
Así como ese pinche escuincle que le dio la espalda, tú vas a hacer lo mismo seguramente, ¿verdad? Ajá. ¿Eh? Si lo sabías desde un principio, ¿por qué no se lo dijiste, ah? ¿Eso no se llama traición o qué? Ya, güey, ya, hombre. Ya cálmense, además trabajamos todos para el mismo lado, ¿no? Además, es un honor trabajar para Don Teca. Ay, acá dicen ranas y saltan, ¿no? ¿Qué te metes, ¿eh? ¿Te crees mucho? ¿Porque te perdonaron la vida ya con el desmadrito del escuincle en la playa o qué? Ya, hay que terminar esto antes de que llegue el patrón, ¿eh? Órale. Ve. Órale. ¿Qué? ¿Qué? Recógelo. No pienso suplicarte. No te voy a dar ese gusto. Durante estos años he aprendido muchas cosas. Una es que no te puedes fiar de nadie. A mí mi propia sangre me dio la espalda. Y luego he aprendido muchas formas fregonas de torturar a la gente. Yo sobreviví al cáncer. No sabes la de dolores que he tenido que soportar. Las agujas, las quimios, me arrancaron los 2 senos. Y todo lo hice por la misma razón que estoy aguantando aquí ahora. Por mi familia. Así que puedes inventarte lo que sea que te salga del fondo de los... Si sobreviví al cáncer, puedo sobrevivir a ti. Ay, mija. Pero yo soy mucho peor que el cáncer. Y te lo voy a demostrar. Mira nomás, qué hermosos están tus chamacos. No te atrevas a tocarles un solo cabello a mis hijos porque soy capaz. ¿Por qué? No estás en condiciones de patalear. El único motivo por qué tus chamacos no están colgados del techo es porque a mí no me viene en gana. ¿Reconoces a este güey? El Ramosito. El que te trajo acá. ¿A dónde vas? Si gritas, la pagan tus chiquitos. Vamos. Él y yo llevamos observando a tus niños durante mucho tiempo. ¿Qué quieres? Eso es. Muy bien. Flojita, que no te va a doler. ¿O sí? Neta, no lo sé. Muy bien. Yo sabía que me podría entender contigo, Chepina. Siento haber tenido que llegar a estos extremos, pero te pusiste arisca y es casi no se vale. Voy a hacer lo que tú quieras. Pero por favor, deja a mis hijos en paz. Por favor. Está bien. Eso es lo único que quise. Ver tu desesperación. Lo más fácil sería matarte. Meterte un balazo en la cabeza, darte de comer a los perros, lanzarte desde arriba a un edificio, enterrarte viva, fundirte en ácido, no sé. Pero ya te dije, el olor a sangre me aburre. No. Yo quiero ver sufrir a los tuyos. Quiero que piensen que estés muerta, pero no
tengan un cuerpo que enterrar, que se pasen la vida buscándote sin saber dónde estás o qué pasó contigo, que tengan la esperanza de encontrarte algún día, pero esa esperanza poco a poco se vaya desvaneciendo hasta que finalmente sepan que nunca te van a volver a ver. Eso es lo que quieren. Y así va a ir la vuelta. ¿Está bueno, Gómez? No, pues muchísimas gracias, la verdad. Sí, aquí a Azuceno ya tiene el acceso. Listo, estamos en contacto, gracias. ¿Qué pasó, Gallo? ¿Sabe algo de Josefina? Nada, mija, nada. La única buena noticia es que ya activaron a toda la policía para seguir buscándola, pero nada. ¿Sabe qué, mijo? Revísese las cámaras de seguridad, ya tienen acceso. Espere, Gallito, hermano, que vea. Tengo que revisar todas las grabaciones de todo el día y esto es complicado. Pero yo voy a encontrar algo. Paciencia. Los familiares de los guaruras que estaban con mi jefa tampoco saben nada de ellos. Ya checaron en hospitales, todos los lugares. Están igual que nosotros, ¿ok? Fina tiene que andar con más seguridad, pero... ¿La escuela? Las cámaras de seguridad de la escuela. Es que es eso. Si el Teca los agarró, tiene que ser en ese momento, no hay de otra. Yo no sé, mijo. Yo no sé si eso sea cierto, porque usted mismo dijo que si el Teca la tuviera, yo no nos hubiera restregado en la cara. Sí, pero aquí estamos, ¿no? Entonces... Ay, Virgencita, esperemos que esto sea un malentendido, porque esta familia no aguanta una desgracia más. Uno cancelado eso. En nombre de Dios. Voy a llamar a Almeida a ver si ya checó las cámaras de seguridad de la frontera. Ana. Ana, mi amor, ¿qué te pasa? Ana. No manches, Ana, estás prendida en fiebre. ¡Amá! ¡Ana se puso mal otra vez! Pasa un papito. Ay, muchacha, ardida en fiebre, está sudando y todo. Cuas, ve. Pues sí, seguramente se puso así porque tiene más fiebre. Si el doctor vino, le sacó la bala y todo. ¿Cómo es posible? Cuauhtémoc, llámale a tu cuate y dile que se venga de volada. Álvaro, ese güey vive muy lejos. Hay que llevarla al hospital y tiene que ser rápido. ¿Cuántas veces les tengo que decir? O sea, no les queda claro, no podemos escapar. Porque el Teca nos está buscando y nos está buscando en todos lados. Papi, sí. Sí, vamos a llevar a Ana a un hospital y sin que nos reconozcan. Levántela. Se enjuagan en sudor. Es que no puede ser que no haya ni una pista, no mames. Cálmese, hermano, cálmese todos, porque es que tienen que entender que es que estamos buscando una aguja en un pajar parse, a lo bien que sí. Pues sí, Azuceno, pero esa aguja la tenemos que encontrar. A Chepina la vamos a encontrar sí o sí. Tiene que entender una cosa, cada segundo que pasa se vuelve más peligroso para ella. Sí. No, espere que yo voy a seguir buscando. Usted relájese, hermano. Hay que tener fe en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, muchachos. Mensaje. Pero yo la sigo buscando. Un mensaje de Chepina y mandó un video. Ya apareció. Ya. No, vaya para ver usted. Está muy mal. Venga, vamos para allá y pongámoslo allá para que él lo pueda ver. Venga, cuidado que es que yo también me jodo la espalda. Ay, man. ¿Para qué puso a caminar usted? Usted es como loco, parce, con nada. ¿Ya lo tienes? A ver, póngalo ahí, a ver. ¿Ya le dio clic? A ver. ¿Ya? Espere. Ya ir va. Familia. Perdónenme por las horas de angustia que seguramente les hice pasar. Estaba juntando fuerzas para decirles la verdad. Mi verdad. ¿De qué verdad está hablando? Espere. Venga, no, déjame correr más bien. El cáncer regresó a mi cuerpo. Y esta vez con más fuerza que antes. No tengo fuerzas. No quiero seguir luchando. Y tampoco quiero someterlos a esto. No es justo.
Cayo, cuídame a mis hijos. A nuestros hijos. Por favor, despídeme de ellos. Yo no puedo, lo siento, no tengo el valor para decirles adiós. ¿Qué jala es esta? Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.